diagnóstico, las complicaciones y el manejo inicial que se debe hacer en los pacientes. Hay que recalcar que altamente prevalente en nuestro medio, sobre todo como complicación de la litiasis vesicular. Por lo tanto, el diagnóstico, el manejo debe ser adecuado, sobre todo en el primer contacto con el paciente, para tener buenos resultados y que el paciente pueda tener una buena evolución. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a decir que la pancreatitis es un trastorno inflamatorio del páncreas que puede dividirse en dos grandes grupos, con la pancreatitis edematosa y la pancreatitis representan cuadros más graves y que pueden tener complicaciones locales y sistémicas. Estos tres puntos en la definición nos van a ayudar mucho cuando nosotros queramos clasificar a la pancreatitis y queramos ver igual la gravedad que pueda tener. ¿Ya? UpToDate nos habla de la etiología de la pancreatitis aguda en la última revisión que hacen y nos dicen que la pancreatitis aguda puede tener una epidemiología de, espérenme, chicos, ahora sí, que puede tener una epidemiología de que puede ser de 4 o de casi 5 pacientes a 35 por cada 100.000 habitantes y que globalmente está aumentando la incidencia de pancreatitis, sobre todo porque las personas con obesidad están incrementando y también las personas con litiasis biliar. En nuestro medio, la litiasis biliar es uno de los factores más importantes para la pancreatitis aguda de etiología biliar, obviamente, y como en nuestro medio la litiasis vesicular es importante y es prevalente, pues la pancreatitis también puede ser una patología prevalente, como les mencionaba al inicio, ¿ya? La mortalidad de la pancreatitis en general puede llegar al 5%, por lo tanto, cuando se diagnostica, nosotros tenemos que tener en cuenta mucho el diagnóstico del paciente para evitar que llegue a complicaciones mayores o un manejo inadecuado, ¿ya? Y como les decía, la pancreatitis intersticial puede tener una mortalidad del 3%, que es menor en relación a la pancreatitis necrotizante, que puede llegar incluso al 17%. Obviamente va a depender mucho de la capacidad del centro que le atienda al paciente, porque en algunos casos puede disminuir esa mortalidad de acuerdo al manejo especializado que puedan tener estos pacientes, ¿ya? Y el tabaquismo, sobre todo cuando hay pancreatitis alcohólica, va a incrementar el riesgo de mortalidad en estos pacientes, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la causa de la pancreatitis, nosotros tenemos que tomar en cuenta, como ven en el gráfico, dos causas muy importantes, la pancreatitis biliar y la pancreatitis alcohólica, que representan gran parte del porcentaje de la presentación de pancreatitis, ¿ya? Entonces, cuando veamos una pancreatitis o sospechemos de una pancreatitis, las dos primeras causas que debemos tener en cuenta es la causa biliar y la causa alcohólica. También hay otras causas como la idiopática, que puede presentarse sin una causa aparente, sin embargo vamos a revisar que esta también puede tener algunas causas probables. Pueden ser por hipertrigliceridemia, que sería la tercera causa, y la post-RCP que está incrementando su porcentaje debido a que la RCP se está convirtiendo en un procedimiento más común en el medio y en general globalmente, y que una de las complicaciones que puede presentar es la pancreatitis, ¿no? Y hay otras causas raras como la medicamentosa, la genética, por causas anatómicas, por causas infecciosas o por causas traumáticas que podrían presentar una pancreatitis, pero con menos frecuencia. ¿Ya? Como hablábamos, la causa principal de la pancreatitis es la litiasis vesicular y esto sobre todo se explica por, en realidad, la teoría del conducto común, ¿no? Pero no es una teoría utilizada y no es una teoría validada actualmente, sin embargo, nos ayuda a entender cómo se puede producir una pancreatitis biliar por una litiasis vesicular, ¿no? Lo que pasa es de que hay un lito, generalmente en la vesícula biliar, que por alguna razón sale a lo que es el conducto hepático principal y colédoco, y que puede migrar hacia lo que es el esfínter, ¿no? Entonces van a ver que hay una obstrucción de la salida de la bilis, pero también puede haber una obstrucción
del contenido pancreático. Por lo tanto, esto puede ocasionar lo que se llama una pancreatitis biliar, ¿ya? Sin embargo, actualmente se acepta la teoría de los simógenos, en la que la activación precoz de las enzimas pancreáticas puede dar lugar a la pancreatitis, ¿no? Y siempre importante mencionar que las microlitiasis, con cálculos de menores a 5 milímetros, pueden atravesar fácilmente el conducto cístico y provocar, por lo tanto, pancreatitis. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con microlitiasis o arena biliar o lodo biliar, como lo reporta en la ecografía, pues estos pacientes pueden tener riesgo de hacer una pancreatitis. Por lo tanto, hay que operar al paciente por la litiasis vesicular para evitar que tengan complicaciones locales como vesícula biliar, pero también que tenga complicaciones con la obstrucción del conducto pancreático, que podría dar un síndrome ictérico obstructivo o una colangitis, y también con la obstrucción del conducto pancreático, que podría dar lugar a una pancreatitis. ¿Ya? Y la causa alcohólica, como les decía, es la segunda y generalmente se asocia con el tabaquismo, que puede incrementar su riesgo de tener la pancreatitis, ¿ya? Pero no es generalmente, digamos, la más prevalente, entre comillas. La más prevalente sería la biliar y la segunda más prevalente sería la por causa alcohólica, ¿ya? Y las otras causas de pancreatitis, como la hipertrigliceridemia, donde se requiere un nivel elevado de lo que es los lípidos en la sangre y que puede causar también la pancreatitis, sobre todo asociado con pacientes que tengan obesidad, diabetes mellitus tipo 2, o incremento de los estrógenos o hipotiroidismo, que podrían ser causas adyacentes que podrían provocar la pancreatitis por hipertrigliceridemia, ¿no? Y la RCP, que también sería una causa de pancreatitis, sobre todo en procedimientos cuando el operador, por ejemplo, no tiene mucha experiencia, o hay una alteración en el esfínter de Oddi, la canulación selectiva de la vía biliar es difícil, o cuando sobre todo es terapéutica o diagnóstica, sobre todo cuando es diagnóstica, porque cuando es diagnóstica se hace más manipulación de lo que es la vía biliar, que podría provocar una pancreatitis. Algunas veces se canula, en vez de canularse la vía biliar, se puede canular el conducto de Beerson, que podría dar también una pancreatitis en algún momento, ¿no? Y pancreatitis inducida por fármacos, menos frecuente que las anteriores, pero que se puede dar, y hay varios fármacos, ¿no? Que pueden producir lo que es la pancreatitis por fármacos, en los cuales los mencionamos acá, y hay fármacos con menor evidencia de probabilidad, pero por ejemplo tenemos ahí al paracetamol en dosis tóxicas que podría producir pancreatitis, las benzodiazepinas, el ácido valproico, que en general, pues pueden ser causas de pancreatitis, sobre todo cuando no se encuentran o se descartan las pancreatitis de origen biliar, alcohólico y por hipertrigliceridemia. Y obviamente, si el paciente no ha sido sometido a una RCP, ahí tendríamos que buscar otras causas relacionadas con la pancreatitis, ¿ya? Cuando nosotros pensamos en una pancreatitis por alteraciones estructurales, sobre todo tenemos que ver que estas alteraciones estructurales pueden verse afectadas por la anatomía. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el páncreas divisum podría hacerse una pancreatitis, ¿sí? En un traumatismo pancreático o un trauma retroperitoneal también podría haber pancreatitis, claro que sí. O una compresión del conducto biliar que podría producir pancreatitis, esto por algunas otras causas. Causas vasculares podrían ser una hipotensión intraoperatoria o una isquemia postderivación cardiopulmonar, que podrían provocar pancreatitis. Sin embargo, son raras, pero sí debemos conocerlas, ¿ya? En las infecciosas tenemos algunos virus como el citomegalovirus o el VIH, que podrían provocar, y algunos parásitos también que podrían provocar pancreatitis, ¿ya? Y en las toxinas tenemos la hipercalcemia o algunos venenos que también podrían provocar pancreatitis, pero solamente estos de conocimiento general. Generalmente no se presentan, o cuando se presentan pancreatitis que no se encuentra la causa, podríamos o tendríamos que descartar cada uno de los antecedentes con los que venga el paciente, ¿no? Y hay también pancreatitis asociadas al perfil genético con mutaciones de las enzimas pancreáticas que podrían provocar alteraciones en el páncreas y podrían provocar una pancreatitis también por una alteración genética, ¿ya?
Y tenemos las pancreatitis idiopáticas. Estas pancreatitis idiopáticas generalmente no se sabe la causa, ¿ya? Pero se ha demostrado que al menos 20 a 40% de los casos de estas pancreatitis en la que aparentemente no hay una causa, que es una pancreatitis idiopática, puede estar relacionada con el barro biliar o la microlitiasis. O en algunos casos hay algunos estudios que dicen que la bilis densa, ¿no? También podría provocar pancreatitis, ¿no? Pero son causas menos frecuentes y más difíciles de diagnosticar, que requieren métodos más precisos y otros estudios que no están a la mano siempre, pero que ustedes deberían saber que existe. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una pancreatitis, al ingreso hospitalario, nosotros tenemos que recabar algunos antecedentes del paciente. Por ejemplo, si la segunda causa de pancreatitis es el consumo de bebidas alcohólicas, tendríamos que ver que el paciente consuma bebidas alcohólicas más de 5 años y más de 50 gramos al día, que podría ser una causa de pancreatitis alcohólica, ¿no? También en los laboratorios de ingreso, aparte de lo que pedimos generalmente en un preoperatorio o en un ingreso al área quirúrgica, aparte de la milasa y lipasa, también podríamos pedir los triglicéridos, el calcio, que podrían significar o podrían darnos una luz de la causa de la pancreatitis, ¿no? Y en la imagen inicial, que sería el estudio de la ecografía, generalmente no necesariamente se pide para ver el páncreas. Si ven el páncreas, si es un ecografista, digamos, experimentado y puede ver el páncreas y medirlo, y está aumentado de tamaño, pues perfecto, ya nos estaría dando el diagnóstico por imágenes. Sin embargo, nosotros tenemos que ver si el paciente tiene colelitiasis o colecistitis crónica o litiasis vesicular de tipo microlitiasis, digamos, podría estar relacionado con la pancreatitis. Y si tenemos la coledocolitiasis, con mayor razón tendríamos que tener una sospecha de una pancreatitis biliar, ¿no? Y hay que ver si la etiología está identificada, hay que tratar la causa. Y si no está identificada, hay que avanzar a la fase 2. En la fase 2 ya tenemos estudios más sofisticados que nos podrían hablar de una pancreatitis. Si la pancreatitis ha sido el primer episodio, un episodio aislado, podríamos ver una ecoendoscopía en la que podríamos buscar tumores en la ampolla o microlitiasis que probablemente no se pueda ver con ecografía abdominal normal, que podrían darnos luces de la causa de la pancreatitis, ¿no? Y si la ecoendoscopía es negativa, podríamos hacer una colangioresonancia, que podría ser el estudio definitivo para determinar la causa de la pancreatitis, ¿no? Y si los pasos son recurrentes, si las pancreatitis son recurrentes o ha tenido más de una pancreatitis el paciente en la que no se ha diagnosticado como tal o no se encontró la causa, pues hay que hacer igual la econdoscopía para buscar o la colangioresonancia para ver la causa de la pancreatitis, que generalmente estamos buscando ahí estenosis o tumores pequeños que no se puedan ver en las imágenes comunes, ¿no? Ya hablando de la clasificación, tenemos que hablar de que Atlanta 2012 ya nos clasifica la pancreatitis en una pancreatitis edematosa o intersticial y una pancreatitis necrotizante, ¿no? La pancreatitis edematosa generalmente es una inflamación del parénquima pancreático y de los tejidos peripancreáticos, pero sin necrosis reconocible. Y la pancreatitis aguda necrotizante ya es una inflamación del páncreas asociada a necrosis del parénquima pancreático o necrosis peripancreática, que sería la definición de pancreatitis necrotizante. Según la gravedad, la pancreatitis puede clasificarse en pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderada y pancreatitis aguda grave, ¿no? Generalmente esta clasificación es una de las más importantes para nosotros determinar el manejo de este paciente, a qué sala va a ir, si va a ir a una sala de internación común o una sala de terapia intensiva. Generalmente en las pancreatitis agudas graves o moderadamente graves ya se puede hacer que el paciente probablemente requiera cuidados intensivos, ¿no? Entonces, la pancreatitis aguda leve, que es la más común dentro de todas las pancreatitis agudas, se caracteriza por la ausencia o insuficiencia orgánica y complicaciones, por la ausencia de insuficiencia orgánica o de complicaciones locales o sistémicas. La pancreatitis moderada, en la cual ya hay una insuficiencia orgánica o complicaciones locales menores a 48 horas, ¿no? Y en la pancreatitis aguda grave, la insuficiencia orgánica es persistente, más de las 48 horas, y ya puede tener afectación de uno o varios órganos, ¿ya? Cuando hablamos de la clínica en el diagnóstico inicial de estos pacientes, tenemos que tomar en cuenta el dolor abdominal, que siempre es importante y va a marcar básicamente el diagnóstico. Las náuseas y los vómitos, que generalmente son frecuentes, puede estar asociado a fiebre o disnea, sobre todo en casos en los que haya mucha repercusión de la inflamación local, ¿ya?
Y nos basamos también en UpToDate para las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de la pancreatitis aguda, y nos dice lo siguiente, ¿no? La manifestación clínica generalmente es un dolor de inicio agudo, persistente e intenso, que puede ser en cuadrante superior izquierdo o epigastrio, y que está asociado a dolor en cuadrante superior derecho. Generalmente dolor en hemiabdomen superior, en síntesis, ¿no? Cuando la pancreatitis es por cálculos, el dolor está generalmente bien localizado, es de aparición rápida y tiene una máxima intensidad en 10 a 15 minutos. O sea, por lo tanto, el dolor es muy, muy intenso en este paciente, ¿no? Y en pancreatitis por otras causas como las hereditarias, las metabólicas o el alcoholismo, pues el dolor generalmente es mal localizado y generalmente la presentación es menos abrupta, o sea, es más lenta la presentación. Generalmente se irradia el dolor a la espalda y es persistente horas o días, que es una característica importante. Cuando nosotros tenemos un dolor abdominal en hemiabdomen superior que tiene irradiación hacia la espalda, que es un dolor de alta intensidad y persistente, probablemente pueda ser una pancreatitis y deberíamos al menos descartarla si es que tenemos otras causas más evidentes, ¿no? El dolor generalmente atenúa parcialmente al sentarse o al inclinarse hacia adelante, la plegaria maometana, que generalmente los pacientes están como que tratando de, es como si estuvieran rezando a Mahoma, ¿no? Esa es la plegaria maometana. Entonces, ¿eso puede calmar el dolor? Sí. Lo que les decía, los vómitos y las náuseas generalmente son abundantes y persistentes, o sea, hay un contenido alto de vómitos y una frecuencia alta, ¿ya? Entonces podría ser también una sospecha diagnóstica, ¿ya? Y en pacientes con derrame pleural o insuficiencia respiratoria puede haber una disnea asociada a la pancreatitis, que generalmente se presenta en casos más graves, ¿no? Al examen físico, generalmente tenemos que ver los datos clínicos que el paciente está presentando, ¿no? En pancreatitis aguda leve, generalmente el dolor en epigastrio puede ser mínimamente doloroso la palpación. ¿Qué quiere decir? Que el dolor puede relacionarse con la gravedad del paciente. Si tiene un dolor que no es tan fuerte a la palpación, por ejemplo, podría tratarse o asociarse a una pancreatitis leve. Si el dolor a la palpación es, digamos, muy, muy importante, podríamos hablar de una pancreatitis aguda grave. O sea, la intensidad del dolor podría darnos la sospecha de que está complicada la pancreatitis, sí. Sin embargo, nosotros tenemos que estratificar de acuerdo a complicaciones locales y sistémicas para determinar si es leve, moderada o severa, ¿ya? Podemos también encontrar que los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos, sobre todo por un hilio secundario a la inflamación que presenta el páncreas. Puede haber ictericia en el examen físico inicial, sobre todo por la coledocolitiasis, que podría ser el factor determinante de la pancreatitis. Y en algunos casos los pacientes pueden presentar fiebre, taquipnea, hipoxemia o hipotensión, sobre todo en pancreatitis agudas grave. Los signos de la equimosis periumbilical o de flancos, que serían Cullen o Gray-Turner, generalmente se presentan en 3% de las pancreatitis, y como les decía a mis estudiantes, es raro ver, pero si digamos, se encuentra, probablemente ya tengamos un diagnóstico más o una sospecha más alta de diagnóstica de pancreatitis aguda, ¿no? Este es el signo de eh, Gray-Turner, ¿no? Que nosotros podemos ver una equimosis en los lados que no es frecuente, pero que podría presentarse en algunos pacientes, ¿no? Ya yéndonos a lo que es los laboratorios, lo que les decía, hay que pedirle los laboratorios de ingreso: hemograma, glicemia, creatinina, coagulograma, grupo factor y prueba rápida de VIH a todo paciente potencialmente quirúrgico. Y tenemos que, además de esos laboratorios, pedir la amilasa, la lipasa, y vamos a hablar de otras enzimas que pueden también estar elevadas, sin embargo, que al momento no presentan evidencia científica para poder entrar dentro del diagnóstico de la pancreatitis, ¿ya? Las enzimas pancreáticas se elevan generalmente por una interrupción del acoplamiento de la síntesis de secreción de las enzimas digestivas. Generalmente la síntesis continúa mientras se produce un bloqueo de la secreción. Y estas enzimas pancreáticas, una de las más importantes es la amilasa sérica, que generalmente se va a incrementar entre las 6 y 12 horas después de la aparición de la pancreatitis aguda. Tiene una vida media corta, aproximadamente 10 horas, y generalmente vuelve a la normalidad de 3 a 5 días. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente con una pancreatitis de 10 días, digamos, o de inicio del dolor de 10 días, probablemente la amilasa no sea el estudio que nosotros debamos pedir. Sin embargo, como no tenemos la certeza del tiempo de evolución de los pacientes, usualmente solicitamos la amilasa al ingreso, ¿no?
Y para que sea diagnóstica de pancreatitis, tiene que estar 3 veces el valor normal, con una sensibilidad del 67 al 83% y una especificidad del 85 al 98%. Cabe recalcar que la amilasa puede elevarse en otras patologías, por ejemplo, en sufrimiento intestinal, en isquemia intestinal o en alguna patología que esté provocando alteraciones intestinales tipo inflamatorias muy, muy importantes, podría estar elevada la amilasa. Sí, por lo tanto, no es específica de pancreatitis, sin embargo, un valor 3 veces lo normal, acompañado de la clínica o algún estudio de imagen, podría darnos el diagnóstico de pancreatitis, ¿no? La lipasa sérica es la enzima más importante. Su sensibilidad en la pancreatitis aguda está entre el 82 y el 100%, por lo tanto, no debemos olvidarnos pedir lipasa en los pacientes. Y va a aumentar entre las 4 y 8 horas después del inicio del cuadro. Su punto máximo va a estar a las 24 horas y va a volver a la normalidad entre 8 a 14 días después. Por lo tanto, si hay una pancreatitis que ha iniciado hace varios días, probablemente la lipasa sea la solución o el estudio más importante para el diagnóstico, ¿ya? Otras enzimas pancreáticas que se han estudiado está el péptido activador del tripicinógeno, que puede estar elevado en pancreatitis, sin embargo, no tiene un valor referencial para el diagnóstico, ¿no? Y otras enzimas que podrían ser la tripsina, la fosfolipasa, la carboxipeptidasa, etcétera, etcétera, que podrían estar involucrados, sin embargo, al momento no se cuentan con estudios que marquen protocolos diagnósticos para pancreatitis. Entonces, tenemos la amilasa y la lipasa, que serían las enzimas pancreáticas que debemos pedir sí o sí en emergencias y que su valor 3 veces de lo mayor de lo normal sería diagnóstico de pancreatitis, ¿no? Cuando hablamos en imágenes, ya hablamos de los estudios de imagen que podríamos pedir, desde los más básicos hasta los más avanzados, ¿no? En la radiografía de abdomen, generalmente se puede ver un hilo localizado en un segmento del intestino delgado o hasta centinela, y el signo del colon cortado, que podría significar una enfermedad más grave. Generalmente es una pregunta común de examen y de COE, por si acaso, ¿ya? También puede haber disminución de aire en el colon debido a un espasmo funcional del colon descendente por la inflamación pancreática, ¿no? Y también podrían haber alteraciones en la radiografía de tórax, como elevación del diafragma izquierdo, generalmente derrames pleurales o atelectasias basales que podrían significar alguna asociación con la pancreatitis, ¿no? La ecografía es uno de los estudios que sí o sí solicitamos al ingreso en los pacientes porque es accesible, porque es de bajo costo y porque nosotros debemos ver qué puede ya darnos la etiología de la pancreatitis. Generalmente, como les decía, cuando el imagenólogo puede ver el páncreas, porque muchos no lo pueden ver, cuando lo ven, generalmente reportan un páncreas agrandado de forma difusa que puede representarnos una pancreatitis aguda, ¿no? Una de las cosas más importantes o una de las causas más importantes por la que pedimos ecografía es para ver si tiene litiasis vesicular, porque si tiene litiasis vesicular y tiene pancreatitis, entonces probablemente la causa sea biliar, ¿ya? También nos puede ayudar a ver si hay líquido pancreático o peripancreático que puede provocar una acumulación anecoica y pueden también mostrar ecos internos sugerentes de necrosis, sobre todo en pancreatitis necrotizantes, ¿ya? Y uno de los estudios igual importantes que no necesariamente se piden el ingreso de los pacientes es la tomografía contrastada abdominal, que generalmente se puede pedir en casos excepcionales al ingreso, pero sí o sí debe pedirse en pacientes con pancreatitis moderada o grave que estén presentando mala evolución al ingreso, ¿ya? En pancreatitis edematosa o intersticial va a reportarnos un agrandamiento focal o difuso del páncreas. En la necrosis pancreática ya nos va a mostrar una falta de realce en el lugar donde hay la necrosis pancreática y se puede pedir 3 o más días del inicio del dolor abdominal para ver la presencia y la extensión de la necrosis pancreática. También nos puede ayudar a ver la dilatación de las vías biliares y la dilatación del conducto biliar, ¿ya? También nos puede determinar o ver si es que hay una masa pancreática o común sea de cabeza de páncreas que pueda ser la causa subyacente de la pancreatitis aguda, ¿no? Y tenemos las imágenes de la pancreatitis en tomografía. Por ejemplo, aquí podemos ver una pancreatitis intersticial que hay una acumulación de líquido peripancreático. En esta tomografía podemos ver una pancreatitis con un realce homogéneo que puede determinarnos una pancreatitis, una necrosis peripancreática, ¿ya? En la tomografía para una pancreatitis intersticial puede mostrarnos acumulaciones agudas de líquido pancreático o peripancreático.
¿ya? Y en pacientes con ya colecciones necróticas pueden mostrarnos este tipo de imágenes en las que hay una pancreatitis necrotizante, generalmente, que puede comprometer espacios perirrenales. La tomografía computarizada también nos puede mostrar la presencia de burbujas de gas que podrían significar una pancreatitis infectada, ¿ya? Ahora, cuando hablamos nosotros de los criterios de Baltasar o la escala de Baltasar, pues esta es la escala que podría determinarnos un páncreas normal, un aumento del páncreas difuso, una inflamación peripancreática, una colección peripancreática, dos o más colecciones peripancreáticas. Sin embargo, la evidencia del uso de la escala de Baltasar pues está disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que su utilidad está disminuyendo porque no es un factor predictor, solamente nos va a dar las complicaciones locales, ¿no? Entonces, no necesariamente es un estudio que actualmente entre dentro de los criterios diagnósticos de la pancreatitis, sin embargo, se sigue usando en algunos hospitales y algunos cirujanos aún la usan y pues es válido porque a ellos como experiencia les puede servir también, ¿no? Y la escala de Baltasar nos muestra, como les decía, las diferentes progresión o las diferentes complicaciones que puede tener esta pancreatitis, ¿ya? La resonancia magnética generalmente puede ser un estudio importante cuando no tenemos la causa definida o cuando hay alguna cosa que debemos definir, sobre todo para la vía biliar, ¿ya? Y generalmente se usa la colangioresonancia magnética para diagnosticar o descartar la presencia de coledocolitiasis y generalmente pues es un poco menos accesible porque es más cara, pero en algunos pacientes que no puedan tener radiación, por ejemplo, pacientes embarazadas, podría ser una alternativa importante, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del diagnóstico de la pancreatitis aguda, tenemos que hablar de un diagnóstico de sospecha y un diagnóstico definitivo. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico de sospecha, hablamos de un dolor de aparición aguda en epigastrio que es persistente, intenso, sensible a la palpación durante el examen físico y tiene irradiación en cinturón, o sea, un dolor epigástrico que se irradia en cinturón hacia la región dorsolumbar bilateral, ¿ya? Eso sería la sospecha. Y el diagnóstico definitivo requeriría la presencia de dos o más de los siguientes criterios. Ya hemos hablado del dolor persistente, que generalmente se irradia hacia la región dorsal de la espalda, la elevación de la lipasa o amilasa 3 veces mayor a su límite normal, y hallazgos imagenológicos sugerentes de pancreatitis aguda en la tomografía, en la resonancia o en la ecografía. Generalmente la ecografía es el primer estudio que le pedimos, por lo tanto, si al ingreso tenemos, por ejemplo, un páncreas agrandado en la ecografía, pues ya tendremos un diagnóstico definitivo de la pancreatitis aguda. Sin embargo, si la ecografía no nos dice, digamos, o no nos reporta el páncreas porque no lo puede ver o alguna cosa, basta que tengamos dolor y elevación de amilasa o lipasa 3 veces más de su valor normal con una sospecha de pancreatitis, pues el diagnóstico ya estaría definido, ¿no? En pacientes con dolor abdominal y elevación de la lipasa o amilasa, 3 veces su valor de lo normal, no requieren estudios de imagen para establecer diagnóstico de pancreatitis aguda, lo que les decía. Puede reportar la ecografía un páncreas aumentado de tamaño o no, pero igual el diagnóstico ya está definido, ¿ya? Acá vamos a hablar un poquito más de la etiología, bueno, lo que les decía, vamos a estarnos esta partecita. Y tenemos los sistemas de puntuación de predicción de la gravedad. Hay varios sistemas de puntuación que se utilizan, el Ransom, el Apache, el CIRS y el BISAP. Sin embargo, vamos a terminar algunos de los más importantes, ¿ya? Cuando hablamos de la predicción de la gravedad de la pancreatitis aguda, tenemos predictores clínicos. Estos predictores clínicos, al igual que en otras enfermedades como la litiasis vesicular o la colicitis aguda, por ejemplo, están relacionados con la variabilidad en la presentación de los pacientes. Por ejemplo, los pacientes con edad avanzada mayor a 55 años van a tolerar de mala manera una pancreatitis y la pancreatitis que se presente podría ser con mayores complicaciones. Generalmente, la litiasis vesicular es mayor en mujeres, por lo tanto, puede provocar también un riesgo o ser un predictor clínico. La pancreatitis alcohólica tiene mayor riesgo de ser pancreatitis necrotizante y obviamente ser más complicado, ¿ya? El intervalo corto de la aparición de los síntomas va a aumentar la gravedad. Si el paciente es obeso, aumenta el riesgo de pancreatitis grave. Y si tiene una falla orgánica, pues aumenta la estancia hospitalaria y aumenta la mortalidad. Obviamente esto al ingreso, ¿ya? Dentro de los predictores de laboratorio tenemos la hemoconcentración.
por pérdidas al tercer espacio, que generalmente se va a manifestar por la inflamación que puede estar produciendo la pancreatitis, y si tenemos una hemoconcentración, pues ya es un factor predictor de mortalidad en estos pacientes. Una PCR mayor a 50 miligramos litro a las 48 horas, generalmente se presenta en pacientes con pancreatitis aguda grave. El incremento del NUS puede aumentar la mortalidad. La creatinina mayor a 1.8 miligramos de cilitro en las primeras 48 horas nos habla de necrosis pancreática, y otros factores predictores como la procalcitonina o el péptido activador del triplicinógeno todavía están en estudio como predictores, pero se dice que la elevación, por ejemplo, de la procalcitonina ya puede darnos un marcador de complicaciones severas en este tipo de pacientes, ¿ya? Y lo que les decía, los sistemas de puntuación, pues están las escalas de Ramson, que puede medirnos al ingreso y a las 48 horas, y nos dan una serie de cosas, como por ejemplo la edad, que les decía que es un predictor solo, el hematocrito, el NUS o el déficit de bases, que también van a determinar las complicaciones en este tipo de pacientes. La presencia de uno o tres criterios representa la pancreatitis leve, y obviamente más de 3 criterios ya podría hablarnos de una pancreatitis moderada o severa, que puede incrementar su mortalidad. También tenemos escalas como el APACHE-2, que va a tener variables fisiológicas, la puntuación de Glasgow y puntuación fisiológica aguda, que podrían presentarnos. Sin embargo, son tan complejas que muchas veces no se realizan en el servicio de emergencias, y por lo tanto no se usan actualmente mucho, ¿no? La que sí se usa y es fácil de usar es la escala del SIRS, que nos va a hablar de la temperatura al ingreso, que puede ser mayor a 38.3 o menor a 36, la frecuencia cardíaca mayor a 90, la frecuencia respiratoria mayor a 20 o el PaCO2 menor a 32, y el reencuentro de leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, que ya nos podrían estar hablando de un proceso inflamatorio importante en el paciente que podría estar. Esta es la escala de Apache 2, como ven, tiene varias variables, tiene varias cosas por medir, por lo tanto, algunas veces no se usa en los servicios de emergencias, ¿no? La escala BISAP también, que es un indicador importante, que tiene 5 parámetros, de los cuales está la edad, la presencia del SIRS, las alteraciones del boom y la presencia de derrame pleural, que siempre es importante para realizarla en emergencias, ¿no? Y cuando nosotros ya hablamos del manejo de estos pacientes, pues una de las cosas más importantes es la reposición de líquidos, el control del dolor, la nutrición, que vamos a hablar una capita importante de esto, y el uso de antibióticos, que generalmente no se realiza en pancreatitis no complicadas, ¿no? Para el tratamiento de la pancreatitis, la reposición de líquidos va a ser el tratamiento más eficaz de la pancreatitis, ¿ya? Y la reposición de líquidos, pues es el tratamiento más eficaz, sobre todo cuando lo hacemos durante las primeras 48 horas. Y esta reposición de líquidos va a ser muy importante porque en la pancreatitis va a haber una inflamación que va a provocar una acumulación de líquidos en el tercer espacio, y va a provocar una deshidratación que va a conllevar a otras fallas, como por ejemplo la falla renal, porque la creatina va a elevar y va a disminuir los niveles de orina también. Generalmente está dada en los pacientes, o sea, en todos los pacientes, y sobre todo en pacientes con hemoconcentración, con creatinina elevada, va a reducir la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes, ¿ya? ¿Cómo hacemos la reanimación? Antes, bueno, hace poco tiempo se hacía la reanimación agresiva con un bolo de 20 ml kilogramo en el primer día, y luego 3 ml kilogramo hora, también en el primer día. Y la reanimación moderada, que es un bolo de 10 ml kilogramo, y luego 1.5 ml kilogramo hora. Esto más o menos hasta el año pasado se estaba manejando. Sin embargo, han habido estudios que nos dicen que la reanimación agresiva puede también provocar un encharcamiento de estos pacientes, o sea que les damos más líquidos de los que requiere el paciente, y hay varios estudios que nos hablan de la reanimación con 1.5 ml kilogramo hora como una de las ideales en los pacientes con pancreatitis, que es como un término medio entre una reanimación muy agresiva y una reanimación escasa también, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta reanimación? Disminuir la frecuencia cardíaca, que al menos esté menos de 120 por minuto, que la presión arterial media esté entre 65 y 85 milímetros de mercurio, que haya una producción de orina mayor a 0.5 a 1 ml kilogramo hora, una reducción del hematocrito con un objetivo de 35 a 44%, y una disminución del boom en las primeras 24 horas. Entonces, solamente con la reanimación con líquidos vamos a lograr todos estos objetivos que son importantes en el manejo y evitar las complicaciones de los pacientes, ¿no? Otro pilar importante del tratamiento es el control del dolor.
el dolor no controlado puede contribuir a la inestabilidad hemodinámica y para tratar el dolor, una de las cosas más importantes es una reposición de líquidos de manera adecuada. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros le reponemos líquidos de manera adecuada al paciente, probablemente también le disminuya el dolor, ¿ya? Y dentro de estos tenemos, de los analgésicos ya tenemos los opioides y algunos pueden llegar al fentanilo. Sin embargo, en nuestro medio no se utilizan este tipo de analgésicos, sobre todo esto se utiliza en Estados Unidos por probablemente la tolerancia al dolor que tengan los pacientes allá, ¿no? Y nosotros podemos utilizar esta actualización del uso de analgésicos que se ha hecho el 2019 para el manejo de la pancreatitis, que siempre es importante porque nosotros debemos ir escalón por escalón para el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Generalmente se puede usar AINES, más drogas adyuvantes en el primer escalón, opioides en el segundo escalón, opioides o opiáceos también en el tercer escalón y un tratamiento de intervencionismo en el cuarto escalón. Ahorita les voy a mencionar qué AINES podemos usar. Por ejemplo, hay esquemas de analgesia para la pancreatitis que están dados por el diclofenaco. Generalmente se da 150 miligramos en una solución de 24 horas para disminuir el dolor. Otro esquema podría ser el ketorolaco, 90 miligramos al día en solución también para 24 horas. El ketoprofeno, 300 miligramos día en solución o dividido. El ketorolaco se puede dar 30 miligramos IV cada 8 horas, por ejemplo, y se completarían los 90 miligramos, pero se prefiere siempre en solución para 24 horas, igual que el ketoprofeno, ¿no? Se puede adicionar además a estos dipirona o metilmisol, que estarían más o menos de 1 miligramo, o perdón, 1 gramo cada 6 horas o 8 horas, que podrían también ser coadyuvantes al tratamiento del diclofenaco, el ketorolaco o el ketoprofeno, y en algunos casos el paracetamol intravenoso, que también se está dando actualmente, ¿no? Cuando hablamos de los opioides, ya hablamos del tramadol, que podría darse una dosis de 1 miligramo kilogramo hasta 3 miligramos kilogramo día, y la morfina o la meperidina, que generalmente se pueden usar, pero generalmente se usan en pacientes con pancreatitis aguda grave que están en terapia intensiva, ¿ya? La nutrición, generalmente se prefiere la vía oral, pero tenemos alternativas como la enteral y la parenteral, ¿ya? La nutrición generalmente se inicia lo antes posible, cuando no haya náuseas, vómitos o ya no haya datos de hilio. Por lo tanto, si hay ruidos hidroaéreos y el paciente no está vomitando, probablemente debamos iniciar esto, ¿no? Antes, a los pacientes con pancreatitis les dejaban días, semanas sin nutrición por vía oral, que se ha demostrado que no es adecuado para este tipo de pacientes, ¿no? Y también porque la mucosa o la vía oral va a ayudar a la integridad de la mucosa intestinal, lo que va a ayudar a disminuir las complicaciones infecciosas en la pancreatitis complicada sobre todo, ¿no? En pancreatitis aguda moderadamente grave pueden requerir apoyo nutricional, sobre todo con una alimentación por sonda, nasoyeyunal, o en el caso de que no se pueda una nasoyeyunal o nasogástrica, pues una nutrición parenteral total que está reservada para pacientes con pancreatitis aguda grave o moderadamente grave que no respondan o que no tengan posibilidades de iniciar la vía oral lo antes posible, ¿ya? La vía oral, como les decía, se puede iniciar la alimentación de forma temprana dentro de las primeras 24 horas. En nuestro medio usamos generalmente al primer día lo dejamos en NPO y al día siguiente ya vemos si el paciente tiene ruidos hidroaéreos, si no ha vomitado, si no tiene náuseas, probablemente le podamos iniciar la dieta, ¿no? En pacientes con disminución del dolor se podría dar cuando los marcadores inflamatorios disminuyen también y generalmente, bueno, las recomendaciones de las guías dicen que podemos iniciar con una dieta blanda, baja en residuos y grasas. En nuestro medio generalmente avanzamos de una dieta hídrica a una líquida completa, a una dieta blanda hipograsa generalmente, ¿no? En nuestro medio tenemos un poquitito somos un poquito reacios a iniciar la dieta blanda directamente, sin embargo las guías nos dicen que se puede realizar de forma adecuada en algunos pacientes. Cuando no se puede la nutrición por vía oral, como les decía, se puede la nutrición enteral. Generalmente la nutrición enteral es mejor que la nutrición parenteral en pacientes con pancreatitis aguda grave que puedan tener una sonda nasogástrica, una nasoinguinal que pueda proveerles de la alimentación, ¿no? Se ha demostrado que la nasogástrica y ayunal, pues, no tienen mucha diferencia, sin embargo, algunos estudios dicen que la nasoyeyunal tiene más beneficios que la nasogástrica en este tipo de pacientes. Lo malo es que la sonda nasoyeyunal requiere una colocación endoscópica y que a veces puede diferir o puede dificultar su instalación, ¿no?
Ya hablando del tipo de nutrición que damos por la vía enteral, hablamos de fórmulas generalmente poliméricas, lo que les digo a mis estudiantes siempre, los hidrolizados que podríamos darle a estos pacientes y que sobre todo puedan tolerar. Cuando no hay, cuando no toleran estos pacientes, pues podríamos ver de darle nutrición por vía parenteral, ya la nutrición total en este caso, ¿no? Y el manejo nutricional, cuando hablamos por gravedad, en la pancreatitis aguda leve, el inicio de la vía oral a las primeras 24 horas o 48 horas, ¿ya? En la moderada se prefiere la vía oral, en caso de no poder, se inicia al tercer o cuarto día, y si no se puede, se recomienda la sonda nasoyeyunal, o una alimentación nasoenteral, ¿ya? Y en la pancreatitis aguda grave, pues tendríamos que ir viendo la posibilidad de instalar una sonda nasoyeyunal, y en el caso de que no se pueda, iniciarle nutrición parenteral. ¿Ya? Los antibióticos en pancreatitis no se usan en general. En infecciones extrapancreáticas se asocian con un aumento de la mortalidad, ¿ya? Y estos antibióticos solamente se recomiendan cuando hay pancreatitis con sospecha de infección. Por lo tanto, los antibióticos no se dan en pancreatitis a menos que haya una pancreatitis necrotizante, ¿ya? Y cuando hablamos ya del manejo de las complicaciones locales, hablamos de que estos pacientes con pancreatitis aguda pues pueden tener complicaciones locales que generalmente se ven en la tomografía computarizada y que nosotros debemos referir al paciente a centros especializados para el manejo de estas, ¿no? Y ya hablando del tipo de complicaciones locales, tenemos esta pequeña tablita en la cual hacemos primero una división de el tiempo, menos a 4 semanas y más a 4 semanas, ¿no? Van a ser diagnósticos diferentes y complicaciones diferentes. Tenemos que ver de dividirlo igual en pancreatitis intersticial o enematosa y la pancreatitis necrotizante. En cualquiera de ellas, en cualquiera de las 4 alternativas puede haber infección o no, pero eso nos va a determinar probablemente el tratamiento, ¿ya? Entonces tenemos la primera, que es la colección aguda de líquido pancreático, se da sobre todo en las pancreatitis edematosas y que solamente es la presencia de líquido peripancreático que generalmente no tiene pared y que generalmente se presenta menos de las 4 semanas. Estos pacientes, si no están infectados, no requieren ningún manejo, ¿ya? En las pancreatitis necrotizantes se llama una colección necrótica aguda, al igual que el anterior, pues si no tiene infección, no requiere ningún tipo de manejo. Ya cuando tienen más de 4 semanas, la colección en pancreatitis edematosa, si se presentara y persistiera, ya se denomina pseudoquiste pancreático. Y esta tiene la característica de ser una colección con una pared bien definida. Y cuando hablamos de la pancreatitis necrotizante, tenemos al WON, Wall of Necrosis o necrosis pancreática amurallada, que generalmente es una colección necrótica con una pared definida, ¿no? Cuando estas presentan sintomatología, por ejemplo, cuando el pseudoquiste pancreático presenta sintomatología con presencia de dolor persistente o náuseas o vómitos que podría presentar el paciente, pues puede requerir un tratamiento quirúrgico en algún momento, sí, pero generalmente cuando están complicadas con una infección es cuando nosotros nos alertamos más porque este paciente puede requerir un manejo quirúrgico escalonado que vamos a verlo posteriormente. ¿Ya? Como les decía, en la pancreatitis edematosa está el pseudoquiste y la colección pancreática, ¿no? Vamos a saltarnos un poquitito porque ya hemos hablado de esto, ¿ya? Y generalmente se presenta como una colección peripancreática sin pared definida que nos puede hablar de una colección pancreática aguda. Ya el pseudoquiste pancreático, vamos a tomarle un poquito más de énfasis, es una colección pancreática que tiene una pared bien definida, completamente encapsulada y que generalmente se produce más de las 4 semanas de la aparición de la pancreatitis aguda. El manejo de estos pseudoquistes, que podemos ver una imagen acá, en este caso hay un pseudoquiste bastante grande que probablemente esté provocando sintomatología a nivel abdominal, con dolor probablemente persistente en el paciente y con presencia de náuseas y vómitos porque está ocupando el espacio del estómago, ¿no? Entonces podría ser también una causa del tratamiento, ¿ya? Y en las pancreatitis necrotizantes tenemos la colección necrótica aguda que ya habíamos hablado y el BON, que se presenta como necrosis pancreática infectada, que generalmente está asociada cuando hay infección a la presencia de leucocitosis. Estos pacientes con necrosis pancreática amurallada o pseudoquiste pancreático infectado, que se denomina absceso hepático, ya requieren un tratamiento de antibióticos. Generalmente pueden ser un carbapenémico solo, el imipenem, que sería una de las mejores alternativas, o fluoroquinolonas combinadas con metronidazol,
¿no? O cefalosporinas de tercera generación combinadas con metronidazol. Si el paciente no responde a las 48 o 72 horas al manejo de estos, probablemente el paciente requiera otro tipo de manejo quirúrgico. Aquí nos habla de la necrosectomía, pero hay algunos pasos previos que nosotros podemos realizar en este tipo de pacientes, ¿no? Generalmente tienen una pared bien definida, se provocan o se producen más de las 24 horas. Generalmente son de diagnóstico por tomografía para determinar el tamaño, las paredes y ver las características. Y generalmente puede ser intra o extrapancreático, ¿no? Además, nosotros cuando tenemos una pancreatitis tenemos que hacer el manejo de las enfermedades subyacentes. Por ejemplo, si tenemos una pancreatitis aguda leve por una causa biliar, pues podríamos hacer la colecistectomía, que podría ser el tratamiento definitivo, entre comillas, para evitar que el paciente tenga pancreatitis nuevamente. O tratar la hipertrigliceridemia si el paciente tuviera, o tratar la hipercalcemia, o si el paciente tiene una pancreatitis alcohólica, pues evitar que consuma bebidas alcohólicas en lo posterior, porque podría producirse otra pancreatitis también, ¿no? Y en el manejo de los pacientes con pancreatitis hablamos del STEP, que es el manejo de las complicaciones que puede tener. Antes, por ejemplo, como decía acá, el responde a tratamiento quirúrgico y ahí va directamente a necrosectomía. Actualmente no. Actualmente hay artículos que nos hablan del Step-Up Approach, que es el manejo de la pancreatitis, ¿ya? Y que nos hablan primero de varios pasos que nosotros podemos hacer previos a la cirugía. El primer paso que nosotros podríamos hacer es un drenaje retroperitoneal o transperitoneal por vía percutánea, guiado por imagen o por ecografía o por tomografía, perdón, ¿ya? Y podríamos, si no se puede acceder a este, podríamos hacer un drenaje transmural por vía transpapilar o endoscópica, que sería la segunda alternativa. La tercera alternativa, sobre todo en necrosis, podríamos hacer una necrosectomía retroperitoneal mínimamente invasiva guiada por endoscopía, que es una punción en la región dorsal que llega directamente a la región del páncreas y hace lo que es una necrosectomía controlada, ¿no? Después puede haber un debridamiento asistido por video, que sería otra alternativa. Y cuando ya no quedan alternativas mínimamente invasivas, pues podemos hacer la necrosectomía laparoscópica o abierta, que podría ser una alternativa también en este tipo de pacientes. Además tenemos la cistogastrostomía, que ya se hace en la vía abierta sobre todo, o la cistoyeyunostomía para el manejo de los pseudoquistes pancreáticos muy grandes y muy sintomáticos, ¿no? Cuando hablamos de las complicaciones, hablamos del tratamiento de las enfermedades subyacentes, el manejo de antibióticos si es que está infectado y el manejo escalonado en los pacientes que presentan complicaciones, sobre todo relacionados con pseudoquiste pancreático o necrosis pancreática amurallada. ¿Ya? Es un tema bastante largo, tiene que correr un poquito por eso, chicos, pero espero que hayan entendido y estoy abierto para sus preguntas probables.